tener otra presentación que a mí me parece, lo que he visto hoy es que he hablado con muchos de vosotros y lo que siento hoy en este evento es que todos están muy apasionados por la tema. Así que no es solo utilizar tecnología para ganar nuestro sueldo al final del mes, no. Vosotros están utilizando esta tecnología para mejorar la vida de las personas. Y esta mañana he hablado con Luis, que está trabajando en cómo utilizar tecnología y IT en clínica medical de hace 28 años, y no quiero decir nada de su edad, perdón, pero lo que quiero decir es que está haciendo esto de hace tanto tiempo y aún está trabajando con muchísima pasión. Él está liderando en Quirónsalud la parte de investigación, de desarrollo y de innovación, y nos va a contar hoy un poco más sobre un caso de uso que están haciendo ellos con inteligencia artificial generativa. Así que Luis, te invito. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, a Microsoft por invitarme a hacer esta sesión con vosotros. Gracias a los colegas de MICINS por permitirme estar en su ponencia. Y gracias a todos los que estáis aquí, los que veis esto a través del streaming, los que lo veréis después. Sobre todo, gracias especialmente por aguantar el rollo de media hora que vais a soportar ahora. Lo digo antes de que se duerman, porque los que están fuera por lo menos pueden disimular, pero los que estéis aquí, no importa, no sería la primera vez que me pasa de todas formas, ¿eh? Hay veces que me aburro a mí mismo. Bueno, pues me han invitado para hablar un poco de las experiencias de inteligencia artificial que llevamos a cabo dentro del grupo Quirónsalud. Nosotros en Quirónsalud, bueno, somos una empresa grande, nos conocéis ya seguramente de sanidad con prestación tanto pública como privada. Hacemos mucha inversión y mucho esfuerzo en innovación y en investigación en todos los sentidos, y también en el área IT y transformación digital. Y, lógicamente, pues hacemos muchos proyectos de inteligencia artificial. Hoy no voy a hablar de los proyectos de interpretación de imagen o de asistencia al diagnóstico, de evaluación epidemiológica, etcétera, porque estamos hablando de tecnologías de inteligencia artificial como Machine Learning, Data Lakes, etcétera, que ya suena como algo obsoleto, ¿no? Ya parece que hablar de esto es de boomers, como decías ahí en la presentación antes. Ya cuando vamos a una sesión para hablar de esto, pues se ven muchas canas, muchos calvos. Ya parece como es una cosa pasada de moda, ¿no? Parece un concierto de Iron Maiden de los de ahora. Que no digo nada, que a mí me gusta mucho Iron Maiden, pero sí que tiene un aspecto algo de geriátrico, ¿no? Pues parece algo similar. Hoy vamos a hablar pues, de IA generativa, es lo que nos toca, a los que somos millennials. De IA generativa, que realmente ha supuesto un cambio muy trascendente dentro del área de la sanidad, porque los que estudiamos hace 30 años informática, bueno, no quería decir mi edad y ya me he vuelto a retratar yo solo, bueno, perdón, los que estudiaron hace años informática, cuando se hablaba de inteligencia artificial y robótica, parecía que la idea de esta innovación era un poco mantener en las personas el conocimiento, la racionalidad, la parte creativa, la parte artística, y dejar a las máquinas la parte dolorosa, ¿no? Los automatismos, la parte que tenía que ver con el trabajo penoso. Y lo que ha cambiado en estos años y lo que ha cambiado la IA generativa es que ha dado la vuelta prácticamente a esto, ¿no? Ahora nos encontramos con IAs que son capaces de generar un vídeo, como lo que habéis enseñado antes, o de pintar un cuadro, de redactar un documento, de hacer un resumen de algo, con lo cual esto ya empieza a hacer tambalear un poco las bases de lo que nosotros queríamos. Y en el ámbito de la sanidad, más en particular, porque el ámbito clínico, el trabajo de los médicos, en la enfermería, es un trabajo mucho más intelectual, mucho más creativo, ¿no? Y de hecho tiene una parte de arte también. Entonces, esta faceta de la inteligencia artificial pues entra con mucha fuerza dentro de nuestro sector. ¿Qué es lo que ocurre aquí, o qué hemos planteado nosotros desde la perspectiva de Quirónsalud en este tipo de incorporación de inteligencia artificial? Bueno, pues nosotros empezamos a plantear un poco iniciativas, ¿no? Hicimos con Microsoft varias propuestas hace un par de años, hicimos un listado, que se acordará Álvaro, de una docena de propuestas, de ideas que podíamos incorporar a la IA generativa.
Empezamos a trabajar un poco con ellas y las dividimos entre unas propuestas pues más accesorias, más anecdóticas, más de ensayo de la tecnología, otras más transformadoras y alguna realmente disruptiva. Pero cuando empezamos a plantear una primera iniciativa sólida, dijimos, ¿por qué no hacer una disruptiva de verdad? De hecho, fue tan disruptiva en ese momento que no existía tecnología para hacerlo, pero así empezamos a trabajar duramente con ella. Y de ahí pues empezamos a construir toda una serie de proyectos y uno en particular, que es el proyecto Scribe, que llamamos. El proyecto Scribe es un proyecto de transformación, luego entraremos un poco en el detalle de todo lo que ha sido el proyecto para Crión Salud, pero es un proyecto de transformación de la atención al paciente en el ámbito ambulatorio que toca muchas facetas y la base fundamental, lógicamente, es la IA generativa, y, lógicamente, la hemos desarrollado con Microsoft Azure, porque por eso estoy aquí, claro, si no me hubiera invitado. Evidentemente, por carisma y por belleza no me invitan a los sitios, o sea que esto tiene mucha relevancia. El proyecto Scribe consiste en lo siguiente. Consiste en cómo podemos hacer que la IA generativa transforme el modelo de trabajo asistencial sin suponer una amenaza, ¿no? Esto parece un matiz que tiene poca relevancia, pero luego hablaremos, porque tiene bastante. ¿Cómo podemos hacer que nos ayude y cómo que nos ayude en uno de los puntos críticos en la atención al paciente? No tiene que ver con salvar vidas en este caso, pero tiene mucho que ver con la humanización de la sanidad. Como todos sois pacientes, algunos seréis médico, desgraciadamente para vosotros, pero todos sois pacientes seguramente, muchos sois gestores, todos hemos pasado por esto. La sanidad, la verdad, es que es poco humana. O digamos que el trato humano se basa mucho en la labor del médico, en la labor de la enfermera, que realmente tiene esa tendencia de una manera natural, de una manera vocacional, pero ni la estructura de la sanidad, ni los procedimientos en los hospitales, ni las estructuras administrativas, y si me apuráis, incluso la arquitectura de los hospitales está pensada para humanizar a la persona, ¿no? Es una cosa muy distante, muy fría, muy procedimental. Entonces, ¿qué pensamos ahí? Bueno, pues hay entornos como es el de la hospitalización, el de la urgencia, donde hay un trato mucho más cercano, donde pues se vuelca toda esa responsabilidad de humanización en los profesionales, pero luego hay una parte que es la asistencia ambulatoria y que en nuestro país es muy elevada, es, digamos, el área de más actividad dentro de los hospitales, que sigue siendo muy distante, ¿no? Donde esperamos un montón de días para poder tener una cita con el médico, donde esperamos un montón de tiempo en la sala de espera, donde nos atienden 10 minutos y nos vamos, y además esos 10 minutos que estamos en la consulta, pues estamos viendo al médico cómo teclea en el ordenador, ¿no? Y una sensación un poco distante. Entonces dijimos, bueno, queremos humanizar la sanidad, vamos a empezar por ese área de la parte de consultas, vamos a acercarnos mucho más al paciente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar las barreras. Y la primera barrera que tenemos, y que somos también culpables de haberla introducido los ingenieros, es tener el PC encima de la mesa, enfrente casi a veces del paciente, ¿no? Entre el médico y el paciente. Y si el paciente y el médico son bajitos, es que ni siquiera se ven la cara, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo podemos quitar aquí? Tenemos que quitar el PC de en medio, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a trabajar con Microsoft en definir, oye, ¿cómo podemos hacer alguna herramienta que nos permita quitar el PC y que además que permita que el médico o la enfermera se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a estar en contacto con el paciente? Una herramienta que permita estar escuchando la conversación del médico, del paciente, de la enfermera, del otro médico que interrumpe la consulta porque viene a preguntar algo, del familiar que está metiendo aquí cizaña en la conversación. ¿Cómo podemos hacer a alguien que escuche todo esto, que registre la información de manera adecuada y que genere un informe de tal manera que el médico siempre esté pendiente del paciente? Entonces ahí empezamos a trabajar con Microsoft en la definición un poco de estas herramientas. Al principio, bueno, pues lo que teníamos no era gran cosa, no conseguíamos grandes resultados, pero luego con la explosión de ChatGPT primero y con todo lo que vino después, pues ya nos permitió entrar un poco más de lleno a esto, y esto es lo que empezamos a desarrollar. Hoy ya sabéis que hay más iniciativas de este tipo, hay varias empresas que ya están trabajando en esto. ¿Qué ha sido diferencial del proyecto Scribe? Bueno, primero el tiempo, lo hicimos los primeros, aunque nadie se acuerde ya. Y hay dos cosas también muy importantes que tienen un efecto de mucho impacto dentro de lo que hemos conseguido. En primer lugar,
es que no es una mera transcripción. Nosotros no queríamos simplemente que el sistema reconociera lo que está ocurriendo en la consulta y lo registrara. Queríamos que lo registrara de una manera, en primer lugar, ordenada. Los que conocéis el ámbito sanitario, pues sabéis que la historia clínica bueno, pues tiene que tener un mínimo de estructura, ¿no? Cuando tenemos una conversación en la consulta, pues queremos saber cuál es el motivo por el que ha venido el paciente, qué antecedentes familiares tiene, qué antecedentes personales, cuál es el cuadro sintomático, qué medicación tiene, cuál es el juicio clínico. Bueno, pues que la herramienta fuera capaz de extraer toda esta información de una manera ordenada. Si además estamos hablando de parámetros biomédicos, estamos hablando del peso, de la talla del paciente, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, que lo registre de manera adecuada para que luego en el resto del sistema de la historia clínica electrónica eso quede reflejado de alguna manera que nos permita seguir procesándolo después. Y además que el informe generado esté en un lenguaje clínicamente correcto, pero comprensible para el paciente. Seguro que todos habéis vivido también el tener un informe que no lo entiende nadie, que a veces tenemos que utilizar herramientas para meter el informe y que nos diga la IA qué es lo que quiere decir el médico ahí, ¿no? Porque todavía se sigue perdiendo un poco el concepto de que el informe debe ser para el paciente. Eso es lo primero en lo que nos ha ayudado la inteligencia artificial, en hacer algo de calidad tanto para el paciente como para el clínico. Y en segundo lugar, y es una cosa muy, muy importante, es no solamente ser capaz de reconocer y de transcribir y de hacer más o menos esto de una manera ordenada, sino que fuera capaz también incluso de detectar acciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el médico en la consulta le dice al paciente, oye, pues te voy a hacer una placa de tórax y te voy a hacer una biopsia y en 3 meses te veo. Y de momento, si tienes dolor, te vas a tomar un paracetamol de 1 miligramo cada 8 horas. Pues que la inteligencia artificial no lo transcriba, sino que sea capaz de detectar esas acciones y transmita a nuestro sistema de información que tiene que pedir una placa, pedir una biopsia, hacer una receta de paracetamol de 1 miligramo cada 8 horas, etcétera, y pedir la cita de revisión en este caso. Esta parte, que parece una cosa, bueno, pues parece bastante razonable, es tremendamente complicada hacerlo y aún hoy es tremendamente difícil hacerla con las herramientas, como está bien viviendo el equipo de Microsoft, pero hemos conseguido un avance muy importante en esto. Este concepto de eliminar barreras con el paciente, de generar una salida del sistema válido, coherente, tanto para el clínico como para el paciente, y de generar además también una estructura totalmente integrada dentro de nuestro sistema de información, es el principal valor del proyecto Scribe. ¿Vale? Pero respecto a los resultados lo vamos a ver mejor con el vídeo siguiente. En Quirón Salud queremos superar las barreras de la medicina tradicional. Hemos eliminado los obstáculos para acercar a las personas. El facultativo no está físicamente distanciado de su interlocutor, ni tiene que invertir atención y energía en cumplimentar documentación. Su enfoque ahora es más libre y activo, centrado totalmente en el paciente. La tecnología es clave para posibilitar este acercamiento. El doctor dispone de un dispositivo móvil con Casiopea Mobility. Este se conecta con una pantalla instalada en la pared, donde puede compartir con el paciente resultados de pruebas u otra información de la historia clínica. La inteligencia artificial de Scribe analiza y sintetiza la información de la conversación entre médico y paciente. La IA extrae los datos clave y los traslada a Casiopea, facilitando al facultativo la prescripción, peticiones o cumplimentación del formulario de consulta. El médico siempre puede editar aquello que considere conveniente. La opinión de nuestros profesionales y pacientes avala el éxito del proyecto. Es mucho más fácil trabajar así, el trato con el paciente es mucho más natural y la fiabilidad de la inteligencia artificial me ha sorprendido gratamente. Y en términos de eficiencia, se agiliza muchísimo lo que es el pase de visita y toda la burocracia que conlleva, facilitándonos a los médicos todo el tema de peticiones, prescripciones y todo esto. Parece como si estuvieses en una cafetería perfectamente con tu doctor, lo único que estás en un hospital, pero con una sala súper agradable. El trato del doctor con el paciente se hace más cercano. A mí sí que me ha gustado. ¿Sabe qué es lo único que falta aquí? Para que sea el completo, la cafetera. El acercamiento con el doctor era más cercana, la manera como estábamos sentados, no había una mesa por el medio, y después que todas las cosas que hemos ido tratando se podían visualizar a través de una pantalla, y entonces las explicaciones que hacía el doctor se entendían mucho más. Sin duda, lo consideramos un cambio absoluto en el concepto de lo que hasta ahora ha sido una visita médica clásica,
sin perder la calidad y la excelencia de la asistencia que queremos dar a los pacientes. Con este nuevo concepto lo que buscamos es eliminar barreras y que la experiencia de nuestros pacientes sea absolutamente positiva. Estamos viviendo momentos disruptivos de los que pocas veces pasa en sanidad. Estamos integrando tecnología, la experiencia de todo un grupo en un sistema informático que se llama Cassiopeia 3, que permitirá incrementar la confianza paciente-profesional sin barreras, incrementará los minutos de valor en cada una de las consultas y mejorará la satisfacción tanto de pacientes como de los profesionales que lo están desarrollando. En Quirón Salud construimos una medicina centrada en las personas, que nos permite acercarnos a nuestros pacientes para escucharlos y atenderlos mejor. Quirón Salud, la salud persona a persona. Bueno, pues como habéis visto en la presentación, si os fijáis, no hay mucha referencia a la tecnología, la verdad. Esto nos viene bien, a los que seáis tecnólogos ya sabéis que la tecnología es como el árbitro en los partidos de fútbol, si se habla de ellos es malo. Entonces, está bien que no mencione la tecnología, esto significa que la tecnología funciona, así que gallifante para Microsoft. Digo lo gallifante, a ver cómo lo traducís luego al castellano con el Copilot y todo esto. Pero el principal valor de todo esto es que el sentido que ha tenido este cambio tecnológico. Hay dos cosas que son importantes y que son pilares para lo que podemos considerar que ha tenido éxito este proyecto. En primer lugar, el motivo, la razón de ser de la tecnología. No era una inclusión de tecnología por tecnología, que es uno de los grandes errores que cometemos a veces los que ponemos en práctica tecnologías, que es incorporarla por el hecho de tener algo, ¿no? Por el hecho de decir que tenemos Big Data y que tenemos avatares y que tenemos cosas de estas. No, no. Aquí el sentido es tener algo que realmente sea sensible para las personas que nos importan, que son primero los pacientes y luego los profesionales. Esto hace que la barrera de entrada o la dificultad para llegar a los que van a utilizar y los que van a dar valor a la tecnología, que no somos los tecnólogos, realmente puedan ser superadas. Y en segundo lugar, que yo creo que también es el segundo factor de éxito importante de este proyecto, es haber visto el proyecto como un todo, ¿no? El primero, como digo, tener un objetivo claro, tener una mejora clara, la humanización en este caso, el acercamiento, lo que han dicho los pacientes, el que el médico te mire a la cara y no esté mirando un ordenador, el que no haya barreras entre ellos y luego el llevarlo como un todo. Si habéis visto aquí os habéis fijado en el vídeo, habéis visto la sala de consultas y seguramente os chocará el aspecto que tiene la sala de consultas, ¿no? No había como en la primera pantalla una mesa, un ordenador, sino que había una mesa pequeña, unas sillas que ponen al médico y al paciente y al familiar, en su caso, en una situación de igualdad, lo que hablaban de que solo faltaba la cafetera, ¿no? Una situación de confianza que está demostrado que hace que el paciente sea más receptivo a todo lo que está ocurriendo, sea menos agresiva a la situación y esa sensación de un tiempo mucho más aprovechado con la relación con el médico que el que se tiene habitualmente, que es de un poco de conversación, mucho tecleo. Un poco de conversación, mucho tecleo. Y luego esperar a que imprima y luego te dé un documento impreso. Todo eso es lo que hemos eliminado dentro del proyecto. Y estos son dos de los pilares fundamentales. Y luego hay un tercer pilar muy importante de esto, que es el concepto de una solución escalable. Esto también es un factor de éxito fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que una tecnología tan disruptiva como es la inteligencia artificial generativa se quede en pilotos, ¿no? Y se queden en cosas que hacemos pues, para hacer algo con 10 pacientes y luego salir en el telediario de la 2, que nos invitéis aquí a foros como este, que hablamos una charla y que nos vayamos luego a seguir trabajando con lápiz y papel, ¿no? Se trata de cómo podíamos llegar a todos los pacientes que estamos trabajando. Nosotros ahora con este proyecto en los últimos 2 meses hemos atendido ya con este sistema a más de 60.000 pacientes. Tenemos más de 1.000 médicos ya trabajando a día de hoy con este sistema y en el próximo trimestre del 2025 esperamos llegar ya a todas las especialidades y a los pues casi 10.000 médicos que están haciendo actividad ambulatoria. Esto tiene mucha importancia porque la dimensión es importante, el entrenamiento es importante, esto no funciona muy bien de primeras, pero no funciona perfecto hasta que se hace un entrenamiento sólido, porque cada especialidad médica tiene su lenguaje. Siempre nos vamos encontrando todos los días, que ahora tenemos prácticamente reuniones diarias con los médicos de esto, nos dicen, oye, pues este término es que ya no se utiliza, es mejor que la IA sustituya esto por esto otro. Cuando el paciente dice esto, es mejor que lo expreses de otra manera, con el fin de que el lenguaje sea sólido, sea coherente. Bueno, pues todo esto
esta faceta de escalabilidad, de evolución permanente, de adaptación permanente, es el tercer pilar fundamental para el éxito en este tipo de proyectos. ¿Esto significa que ha sido fácil? Evidentemente no. ¿Que todavía que ya está acabado? Evidentemente tampoco, y todavía nos quedan muchas cosas por desarrollar, tanto en nuestro ámbito, en la parte clínica, muy relacionada además con el cambio cultural, con el enfoque de las cosas de otra manera, incluso, como os decía, incluso estamos cambiando la arquitectura de los hospitales con esto, y vamos a llegar todavía más. O sea que si dentro de un año volvemos a hacer una sesión como esta, os podremos contar todavía más cambios, todavía más de fondo que estamos haciendo en esto para un cambio completo del paciente. Yo solo para que os hagáis una idea, nosotros hicimos hace unos años un ejercicio y que además los que estéis aquí dentro del ámbito de los hospitales os aconsejaría que lo hicierais, y es coger los planos de un hospital y mirad cuánto espacio, sobre todo en el ámbito ambulatorio, está dedicado a tratar pacientes y cuánto espacio está dedicado a que los pacientes esperen. Seguramente os sorprenderíais del espacio que dedicamos a que los pacientes esperen. Esto no puede ser humano. Entonces, una de las grandes líneas que tenemos es cómo transformamos para que haya más sitios tratando pacientes y menos sitios esperando. Y todo lo que eso conlleva detrás. Bueno, como os decía, hay muchas cosas que hacer por nuestra parte, por la parte tecnológica también. Aquí nos enfrentamos todavía a muchos retos. Tenemos, por ejemplo, tanto tecnológicos de un perfil más bajo, esto que estábamos diciendo de conseguir que la IA directamente sea capaz de pedir una prueba o de poner una receta, aunque la tenga que validar el médico después de manera automática, es tremendamente complicado todavía en el entorno de IA. El asociar un término reconocido en el lenguaje con un catálogo, que en los hospitales tenemos miles de prestaciones pedibles y que lo asocie exactamente con la adecuada, es un tema complicado. Tenemos temas relacionados con el acceso a los servicios de Azure, con la dimensión del volumen de accesos, con el tamaño de los prompts, etcétera, aunque está funcionando, como habéis visto, casi en tiempo real. Digo casi porque el efecto para el paciente es en tiempo real, pero realmente el proceso no es en tiempo real. Toda la grabación se manda primero a transcripción a través de los servicios de Whisper, luego se manda a la IA para que haga la interpretación y luego nos llega el resultado, y eso ocurre en segundos, que en el ámbito de una consulta no tiene relevancia. Pero yo me imagino esto en un futuro, y afortunadamente cada vez lo veo más cercano, que sea en tiempo real, ¿no? Para mí lo ideal sería que a la vez que estoy pasando la consulta esté viendo en la pantalla cómo se va completando la información de lo que va ocurriendo y lo que está interpretando la IA, incluso que luego la IA sea capaz de recomendar, de decir, oye, me falta este dato, me estás diciendo que le vas a poner un antiinflamatorio al paciente, pero no has dicho qué antiinflamatorio, con qué dosis y con qué pauta, y que sea capaz de ir guiando además para que la información sea totalmente completa. Ese concepto de real time verdadero será uno de los puntos donde tendremos que trabajar en el futuro a nivel tecnológico. Pero bueno, es un futuro que cada vez está más cerca de llegar. Esto, como habéis dicho antes, pues estamos hablando de una evolución de meses, con lo cual, bueno, pues vete tú a saber dónde estaremos dentro de poco, pero seguro que vamos algo en ese camino. Y seguir trabajando nosotros en ese concepto de humanización, de transparencia. Habéis visto también que la pantalla ya no está entre el médico y el paciente, está a un lado, los dos están compartiendo la información, un ejercicio de transparencia que queremos también fomentar. Bueno, pues todas estas van a ser las líneas de futuro. Y esto es lo que nos afecta de una manera más directa. Todo esto no significa, insisto, que sea fácil. Hemos tenido que superar muchos problemas, muchos no técnicos. Sabéis que hay una gran desconfianza hacia la inteligencia artificial generativa, tanto de los pacientes como de los médicos, que hemos tenido que ir pues trabajando también paralelamente en ello. Y es que realmente siempre es así, ¿no? Yo siempre hago una asociación de ideas con este tipo de cambios tecnológicos con un duelo, ¿no? Un duelo en el ámbito clínico, supongo que todos estáis familiarizados con esto, cuando alguien pierde a un ser querido, a un familiar, a un amigo, a un perro, o por otras razones que no tienen que implicar la muerte necesariamente, pero bueno, cuando alguien pasa una etapa de duelo, pasa por 5 fases, supongo que lo conocéis. Primero es la negación, luego la ira, luego la negociación, la depresión y la aceptación. Pues en estos cambios también se pasan por esas 5 etapas de duelo, como sociedad y como personas. Y aquí en la IA yo creo que es un ejemplo, vamos, es el epítome de esta situación. En la sociedad, cuando empezó lo de la IA con el ChatGPT, se pasó por la negación y se decía, no, pero el ChatGPT es un loro que repite lo que está puesto por ahí por Internet, pero no genera nada. Luego se pasó a la ira cuando se dijo, no, esto no puede ser, esto hay que prohibirlo, esto está eliminando puestos de trabajo, aprovechándose las grandes compañías de la información y Terminator y cosas de estas. Y luego estamos llegando en la etapa de la negociación, ¿no? Donde ya estamos hablando de, bueno, vamos a regular, vamos a ponerle unos límites, a ver a dónde llegamos, dónde llega la IA, aquí no entra, etc. Bueno, luego llega la depresión y la aceptación,
que ya será cuando entendamos que la IA, como habéis dicho al principio, pues es una realidad que ya es inevitable y que tenemos que seguir adelante con ella. Y también a título personal, porque también nos afecta personalmente esto, ¿no? Y antes habéis hablado también desde Microsoft el tema del impacto que tienen las profesiones, la inteligencia artificial. Bueno, pues también tiene impacto dentro del ámbito médico en la profesión médica. La profesión médica parecía algo casi como asegurado, ¿no? Antes, cuando se hablaba de los avances tecnológicos y el impacto que tenía en la sociedad, parecen que las ciencias de la salud nunca iban a estar afectadas por esto, ¿no? Y el trabajar como médico, como enfermera, era algo garantizado. Y ahora la IA generativa pone en duda esto, ¿no? Y de hecho, la profesión médica va a cambiar en los próximos años, ya está cambiando y va a cambiar radicalmente. Hay especialidades médicas que van a cambiar totalmente con la inteligencia artificial y yo apuesto que hay especialidades médicas que van a desaparecer en breve por la inteligencia artificial, aunque sea duro decir esto. Pero claro, esto también es una cosa que a veces frena la introducción, ¿no? Igual que en este proyecto ha sido fácil porque la IA es un acompañante, es un asistente, le llamamos scribe, escriba, por eso es el MIR que está, el residente que está copiando notas. Entonces, bueno, ahí se acepta bien, pero hay otros casos donde no se acepta tan bien. Y eso es uno de los retos que tenemos ahora. Y porque realmente los profesionales también pasan por las mismas etapas, por la negación, la ira, la negociación. Ahora la mayoría están en la negociación porque están viendo que la IA puede sustituir tu puesto de trabajo. Los que estamos en depresión es porque ya nuestro jefe sabe que puede sustituirnos por una IA. Entonces, bueno, pues esto es algo que tendremos que pasar. Pero lo que está claro es que la aceptación está por llegar en breve y que el valor que podemos hacer y lo que podemos hacer nosotros ahora para llevarla adelante, como hemos visto en este proyecto, es ser capaces de que la IA nos acompañe y no nos amenace. Y esta es la manera en la que podemos llegar realmente a tener proyectos de éxito. Pues muchas gracias.